desde este estadio virtual y al grito de mexicanos, al grito de gol, iniciamos esta transmisión muy breve. En redes sociales aparecerá y está en los periódicos, en unas noticias anteriores. No es invento ni creación ni marihuanada de su servidor, sino está dentro de los medios, el periódico, uno de los periódicos nacionales muy conocido, y su servidor lo pondrá en las redes de Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, para conocimiento de la población, todo México, que todo México se entere de lo que publica este periódico. Interesante es la imagen que publica, cómo reciben y cómo entregan los presidentes desde 1994 con Ernesto Zedillo Ponce de León hasta la fecha actual, cómo entrega Enrique Peña Nieto y cómo recibirá el país el siguiente presidente que quede en turno. Es interesante ver cómo está determinado el Producto Interno Bruto, el PIB, cómo entrega el empleo, el tipo de cambio, entre otros aspectos, otros 3 aspectos, son 6 aspectos de la economía nacional que están plasmadas en esa imagen, que es de conocimiento y interesante porque además no son solo dos tipos de gobierno, sino 2 partidos que han estado dentro del gobierno federal en la presidencia, como ha sido el PRI y el PAN, y también su servidor les subirá otra imagen que se tiene de otros periódicos respectivamente, de otras redes, para que tengan el conocimiento también de cómo gobernó, cómo recibió y cómo entregó el propio Andrés Manuel López Obrador, que anteriormente militó en el PRD y que hoy está en el frente, en el otro frente o movimiento Morena. Finalmente estarán ahí en las redes los diferentes representadas, las diferentes coaliciones o frentes, de cómo reciben y cómo entregan, para un pequeño análisis y referencia de qué es lo que hicieron o no hicieron, y que no es de invención ni creación ni mala vibra ni forma negativa, solamente es la información que se tiene de estas fuentes, como es el periódico a nivel nacional, tomada incluso de fuentes del propio gobierno, de INEGI o de los informes de gobierno federal. Para conocimiento, a unos días de que ejerzan su famosísimo voto, y tomen su mejor decisión, finalmente, como dice su servidor, y esto ya es vista muy personal, pero tampoco es nada más simplemente por comentar, sino después de hacer un análisis ni siquiera durante años, sino durante décadas. Hacer un análisis durante décadas, incluso se pudiera decir que de la vida o la historia del país, un análisis que finalmente los partidos no han contribuido. Sin duda han aportado, en el mejor de los casos, en sus mejores tiempos, aportaron algunas ideas o creatividad, pero que en forma conjunta y objetiva no ha sido funcional durante sus gobiernos en los diferentes sexenios. Y lo que sí trae a colación
o de información es que sin duda estos 4 candidatos, ninguno merece el voto respectivamente de los ciudadanos. De todos y cada uno de los ciudadanos, lo que merece es la abstención. Incluso hasta los propios militantes de los partidos, que en muchos de los casos, y no me dejarán mentir si fuesen en forma real, que en ningún momento tomaron en consideración a las bases de esos partidos que formaron la coalición. Solamente fueron, pues, en algunos casos, posibles representaciones a nivel, que le llaman delegados a nivel nacional de los diferentes estados que pudieran haber tomado en consideración para formar esta coalición. Pero en algunos casos ni siquiera esa fue la forma, sino solamente la cúpula toma la decisión, y por eso es que ha habido rupturas, críticas, y en pocas palabras eso sería lo de menos. Lo que sí es cierto es que al formar esas coaliciones o esos frentes hay corrupción. Existe la corrupción ahí presente en todo aspecto, porque se han hecho negociaciones que les va a costar, ni siquiera, aparte de que les cueste al partido en su formación, perspectiva, algunos se proyectarán y otros disminuirán sus perspectivas de afiliación, pero ese es lo de menos. Lo que les va a costar es al país, al presupuesto de ingresos y egresos, que siempre afectarán, y en quienes más nos afecta son los que estamos pagando los respectivos impuestos en diferentes formas, algunos directamente con el trabajo y otros indirectamente con el consumo, pero sin duda todos estamos pagando los impuestos que finalmente ustedes dentro de 2-3 días van a ir a votar, y van a votar por lo mismo. Cualquiera de los 4 candidatos es lo mismo. Así es que es momento de tomar su mejor decisión.